versículo que no sea inspirado por Dios y es útil para que nosotros crezcamos en nuestra vida cristiana. Es esencial para que crezcamos en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Y estamos en el libro de Génesis. Vimos primero 4 eventos de Génesis 1 al 11. ¿Cuáles fueron? La creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Después pasamos a estudiar y empezamos a ver los 4 patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. Eso es en sí lo que abarca el libro de Génesis. Y empezamos a ver la vida de Abraham, cómo Dios lo llamó, dice, de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Abraham va y se queda en Aram por 15 años, dijimos que se detuvo ahí. Después de eso, al fin salió de Aram y fue a Canaán. Y fue ahí donde Dios le da la promesa de Isaac. Y Dios promete que lo va a bendecir de gran manera y le dice, mira las estrellas, cuéntalas si puedes. Así va a ser tu descendencia. Y Dios le da la promesa de Isaac, la cual no se cumple hasta que él tenía ya 100 años, cuando Isaac nació. 60 años cuando Dios lo llamó y 100 años cuando Isaac nació. 40 años pasó esperando esa promesa. Y entre esos 40 años este hombre cometió un error muy grande, que fue tener un hijo con la criada, con Agar, que es de donde viene Ismael. Y ahora hay 2 naciones, Ismael y Israel, básicamente. Los descendientes de Ismael y los descendientes de ¿qué dije? De Israel, de Isaac. Pero esa es en sí la historia de Abraham. Y fue ahí donde nos quedamos. Y empezamos este día desde el capítulo 21. Capítulo 21. Nos quedamos en el capítulo 20 cuando Abraham le miente a Abimelech y le dice que Sara es su hermana, no es su esposa. Y Abimelech le dice, ¿por qué me has hecho esto? Porque Dios manda y dice que secó la matriz de todas las mujeres de esa tierra a causa de lo que Abraham había hecho. Y así llegamos al capítulo 21. Y en este capítulo encontramos 2 puntos específicos: el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de Isaac. Abraham echa fuera a Ismael y a Agar. Así es de que leamos, dice el versículo 1. Visitó pues Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En primer lugar, mis hermanos, debemos de recordarnos que Dios siempre cumple sus promesas y las cumple al pie de la letra. Dios le había dicho a Sara en el capítulo 18 que a cierto tiempo iba a llegar y ella iba a dar a luz. ¿Y se acuerda qué hizo Sara? Se rió. Y dice que el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y Sara dijo, no me reí, porque tenía miedo. Y dice que le dijo el Señor, al dado tiempo yo voy a venir y vas a dar a luz. Este es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Isaías 55, 8 a 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, cuando usted tenga una petición delante de Dios, mi hermano, y Dios no la contesta inmediatamente, acuérdese, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo.
Y eso debemos de entenderlo muy claramente. Usted podrá pasar horas, días pidiéndole, llorando de rodillas. Si el tiempo de Dios aún no ha llegado, quizás no se lo dé inmediatamente, ¿verdad? Y sigue diciendo, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces, 60 años tenía cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos a Canaán. Se detiene 15 años en Harán. 75 años tenía cuando salió de Harán para ir a Canaán. A los 86 años nació Ismael. Y ahora, a los 100 años, nace Isaac. Quiere decir que Ismael ya era un jovencito. ¿Cuántos años tenía ya Ismael? 15 años. 15 años. Tenga eso en mente. Seguimos leyendo. Entonces dijo Sara, Dios me había hecho reír y quisiera, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, está hablando de Isaac, y fue destetado. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Ahora, era costumbre que a la edad de 2 a 3 años los niños fueran destetados o dejaran de mamar. Entonces Ismael tenía ya 17 años aproximadamente cuando esto está sucediendo. Y dice el versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Un jovencito de 17 años burlándose, peleando con uno de 3 años. Y yo digo, no ha cambiado mucho la historia, porque aún hoy en día usted puede ver jovencitos de 15, 16 años peleando con los niños de 2, 3 años. Me parece cómico. Y dice el versículo 10, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y después que Rebeca era la que que Sara le había dicho a Abraham, yo no puedo tener hijos, así es de que aquí está mi sierva, llégate a ella y quizás ella te dé el hijo que Dios te ha prometido, ¿verdad? Después que ella fue la que causó este problema, viene y le dice a Abraham, échalos, ya no los quiero aquí. Ese era el corazón de Sara. Y dice el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Mire, este versículo me llama la atención, porque si comparamos Efesios capítulo 5, 22, quizás todos los varones ya se lo saben, ¿verdad? Y si no se lo saben, se lo van a aprender hoy. ¿Qué dice Efesios 5, 22? Vaya conmigo si lo tiene ahí. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Las damas si se lo saben, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo, y Él es su Salvador. Los caballeros regularmente se saben estos versículos.
Cada vez que las damas dicen algo, acuérdate, la Biblia dice que debes de estar sujeta. Pero no paremos ahí, porque si leo otra vez el versículo, regresamos a Génesis. ¿Qué dice que le dijo Dios a Abraham? Todo lo que tu mujer te diga, hazlo. Hazlo. Entonces, damas, ahora pueden subrayar ustedes ese versículo. Mis hermanas, saben que a veces en el hogar debemos de aprender a tomar decisiones juntos. Tanto el varón como la mujer debe de aprender a tomar decisiones juntos. Y las decisiones deben de ser basadas en la voluntad de Dios. Como matrimonio debemos de aprender a pedir la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida. Y cuando hay decisiones fuertes, decisiones grandes, el varón debe de tomar la decisión junto con su esposa. Pero esposas, cuidado con el consejo que le dan a su esposo. Porque aquí en esta ocasión, Sara, el consejo que le da no es bueno. Dice, échalos, sácalos. Aunque podemos ver la mano de Dios moviéndose aún en estas circunstancias. Porque Dios le dice a Abraham, no te preocupes, no te sientas mal acerca del muchacho, yo voy a cuidar de él y la descendencia va a venir por Isaac. Le recuerda, yo tengo todo bajo control, no te sientas mal. Y sigue diciendo el versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante en el desierto de Berseba. Mire, Abraham, dice la palabra de Dios que era rico. Acabamos de leer, ¿verdad? Que tenía hasta su propio ejército. Quizás le sobraba, no tenía nada de qué preocuparse. Pero ¿qué es lo único que le da? Pan y agua. Que te vaya bien. ¿Te vas o te llamo un taxi? Te llamo un camello. Y mis hermanos, yo me he preguntado, ¿qué estaba pensando aquí Abraham? ¿Era un acto de maldad o un acto de fe? Desde los 60 años Abraham ya había venido aprendiendo a confiar en Dios. Y que cuando Dios le prometía algo, lo iba a cumplir. Le prometió que le iba a dar un hijo, Isaac, y a los 100 años esa promesa se cumplió. Ya Abraham empezaba a creer que Dios cumplía sus promesas. Y si Dios le prometió que iba a hacer de Ismael una nación también, él confió en esa promesa. Y dijo, no tengo que preocuparme de qué van a comer, simplemente los mandó. Esa es la provisión de Dios, mis hermanos, para sus hijos. Esa es la provisión de Dios con cada una de sus promesas. Muy bien, pasamos al capítulo 22. Capítulo 22. La promesa o la prueba más grande de fe. Dice el versículo 1 del capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. En primer lugar, quiero detenerme aquí porque mucha gente dice, Dios probó a Abraham, lo tentó. Debemos de tener cuidado porque dice Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. La prueba
que está hablando aquí está hablando en cuanto a la fe. Y debemos de recordarnos que la prueba de Dios es para purificación. Dios nos manda pruebas como sus hijos, pero las pruebas son para purificarnos. La tentación son del enemigo y son para condenarnos. Esa es la diferencia. La prueba es para purificación. La tentación es para condenación y viene del enemigo, no de Dios. Es importante que tengamos eso en mente. Y dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Ahora, aquí cuando usted lea esta frasecita, escuche bien cómo la leemos y me dice qué piensa. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La Biblia está llena de lo que se les llama tipografías, tipos, un tipo de Cristo, un tipo del Espíritu Santo, un tipo de Israel, tipo del pueblo de Dios. Este pasaje es un tipo de Jesucristo. Si usted se da cuenta, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Abraham que se fuera, en primer lugar, que tomara a su único hijo, a Isaac. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Tenía 2. Primera, ¿cómo se dice? Club, primera pista, que es un tipo de Cristo. El único hijo, toma a tu único hijo y vete a tierra de Moriah, al monte que te voy a indicar. ¿Sabía usted que 2000 antes de que Cristo muriera, o 1000 años antes de Cristo, el monte donde Cristo falleció se conoce como Gólgota? Gólgota, exacto, que es la cima de la montaña que está en Moriah. ¿Se da cuenta de eso? Entonces Dios le dice a Abraham, toma tu único hijo, representando o queriendo decir Cristo, a ser sacrificado en la cima del monte Moriah, que es Gólgota, que es donde Cristo fue crucificado. Y dice que fueron, y al tercer día, ¿cuántos días pasó Cristo en la tumba? 3 días. Al tercer día resucitó. Por 3 días Él dio a Isaac como muerto. Prácticamente desde que Dios le dijo, ve y sacrifícalo, yo me imagino que Abraham empezó a contar a su hijo como muerto. Pero algo que me gusta aún más es que le dice, toma a tu hijo a quien amas. ¿Sabía usted que esta es la primer parte en la Biblia donde se menciona una relación de amor entre padre e hijo? Y es una referencia entre el amor de Dios hacia nosotros, el amor del Padre y del Hijo. Dios es un Dios de amor, mis hermanos, y es un Dios lindo, que haya dado a su único Hijo para que muriera por nosotros. Es algo que no podemos entender. Muy bien, ya sabe usted la historia. Abraham llega a la cima de la montaña, está a punto de sacrificar a su hijo y el ángel le dice, detente, no le hagas daño al muchacho. Ahora conozco, dice, que en verdad me amas. Conozco que me amas porque le obedeció, aún dispuesto a dar su hijo a quien amaba.
Ahora muchos han dicho, y hay ciertas personas que comentan y dicen, Dios es un Dios cruel porque le pidió primero a Abraham que sacrificara a su hijo. Segundo, es un Dios que acepta sacrificios humanos. Es una mala interpretación bíblica porque Dios no le permitió que lo sacrificara. Sí, es una prueba que no entendemos. ¿Por qué como Dios le va a pedir a un hombre que le dé su propio hijo? Habiendo cuántos animales que le pudo haber pedido como sacrificio. Es Dios, como hablábamos el domingo en la clase. Es Dios. ¿Quién le va a poder decir a Dios por qué haces esto? Son cosas que no vamos a entender. Pero Dios lo hizo para probar la fe de Abraham y para demostrarle que le amaba y que no iba a dejar que eso sucediera. Y aunque Abraham quizás había parte de él que no entendía, lo creó la promesa de Dios. Y Hebreos nos dice que él dedujo, pensó y se puso a percibir lo que estaba pasando y dijo, si Dios me dio este muchacho, él tiene poder para levantarlo de los muertos. Entonces Abraham entendió que si Dios le iba a permitir hacer este sacrificio, el mismo Dios iba a levantar a Isaac de los muertos. Esa es fe. Muy bien, seguimos adelante. Hay tanto que cubrir. Muy bien. Capítulo 23 habla en cuanto a la muerte y la sepultura de Sara y habla en cuanto a Abraham compró una tierra en la cueva de Macpela, y cómo él la entierra ahí. Pasamos al capítulo 24. Y podemos ver aquí a Abraham preocupado por su hijo. Y dice el versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, a un criado suyo, aunque ya sabemos que era el criado Eliezer, porque en el capítulo 12, cuando Dios le llama, dice, ¿cómo me vas a bendecir si solo tengo un criado? A Eliezer. Ese es el criado que está hablando aquí. El más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Mira, en primer lugar, algo que yo veo aquí, mis hermanos, y algo que nosotros debemos de aprender es, como padres, nosotros debemos de preocuparnos por el hombre, la mujer que Dios tiene para nuestros hijos. Aunque ya no vivimos en este tiempo donde nosotros escogemos a las parejas de nuestros hijos, todavía la responsabilidad de orar por el esposo, la esposa de nuestros hijos, depende de nosotros. Y mis hermanos, si usted no lo han empezado a hacer, yo les sugiero que lo hagan. Nosotros empezamos a orar por los esposos, por las esposas de nuestros hijos antes que nacieran. Cuando nos enteramos que Alejandra iba a nacer, empezamos a orar por su esposo, aunque yo sé que no va a haber ninguno. No, son bromas. Pero mis hermanos, le he pedido al Señor que se fije en un hombre que le tema a Él, que le sirva. Y esa ha sido nuestra petición para cada uno de nuestros hijos. Que no pongan su mirada en el mundo, sino que pongan su mirada en Dios. Y que sea Dios quien provea a ese esposo que las ame, que las cuide, que las respete. Y a mis varones,
que Dios provea a esa mujer ideal, ayuda idónea, que sirvan con ellos en el ministerio. Ese es nuestro deber como padres, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los ejércitos te dé como de la casa que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues de la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Ya sabe la historia. Llega Rebeca, sí, al pozo. Él le pide agua, ella le ofrece agua y le dice: no solo para ti, sino para tus camellos. Va y empieza a sacar agua, hay agua, hay agua. Y dice la palabra de Dios que le dio ciertos regalos. A ver, el versículo 21: y el hombre estaba maravillado de ella, callando para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posamos? Y ella respondió: soy hija de Betuel. ¿Quién era Betuel? ¿Se acuerda? ¿Ya se nos olvidó? Ok. Hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. ¿Quién era Nacor? El hermano de Abraham. Muy bien. Nacor era el hermano de Abraham. Así es de que prácticamente parentela de Abraham. Fue exactamente lo que Abraham le pidió al siervo, que fuera a escoger una esposa para Isaac de su parentela, de su familia. Y Dios aquí le provee. Pero me llama la atención la dependencia de Eliezer, que antes de salir pone su camino en las manos de Dios y le pide que sea Él quien provee. Versículo 28: y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Acuérdese de ese nombre porque después lo vamos a ver otra vez. El cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Me río porque dice, es específica la palabra de Dios. Después que vio los regalos que le dio: ven, bendito de Jehová, ¿qué estás haciendo afuera? Pasa, bienvenido. Un poco
¿cómo se dice? Interesado, gracias, interesado, ¿verdad? El hermano de Rebeca. Entonces el hombre vino a su casa y Labán desató los camellos y les dijo, y les dio paja y forraje y aguas para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. La historia sigue adelante y básicamente Labán le ofrece que se quede, que coman, y Eliezer le dice, no voy a comer hasta que les diga por qué estoy aquí. Les dice por qué ha llegado, y en el versículo 50 dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha sido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham lo oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Claro que lo aceptó la familia. Después de todas las alhajas, todos los regalos, esto es de Jehová. Dijeron, sí, tómala, tómala. Muy bien, luego pasamos al último punto en este capítulo, y es la doncella en el camello blanco. Dice versículo 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que le había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mira, hay dos cosas que me gustaría hablar aquí. En primer lugar, la dependencia de el hombre en las necesidades, tanto físicas como emocionales. Dios las sabe y las conoce. Desde el principio, Dios tenía un plan, que el hombre procreara, que se reprodujera. Y le dio una ayuda idónea, le dio a Eva. Dios sabe y conoce la necesidad del hombre. Y aunque ya la mayoría aquí somos casados, pero hay uno, no vamos a mencionar nombre. Pero me llama la atención que Isaac dice que estaba en el campo meditando. No estaba buscando novia, no andaba ahí de parranda en parranda, de tienda en tienda, buscando con quién se iba a casar. Él estaba meditando, quizás meditando en Dios. Y es Dios quien le provee la esposa. No quiere decir que de repente va a llegar una doncella en un camello blanco también, aunque pudiera ser. Es posible. Pero me llama la atención que Isaac también ya ha aprendido a esperar en Dios. Después de vivir con su padre, ya quizás ha empezado a creer que hay un Dios que cumple, ¿verdad? Pero la segunda cosa que me gusta es otro tipo que vemos aquí. Ya vimos que en el capítulo anterior es un tipo de Cristo. En este pasaje yo veo un tipo del Espíritu Santo. Déjeme decirle por qué. El Padre, que es Abraham, manda a su siervo Eliezer. ¿Sabe usted que el nombre Eliezer significa consolador? A que vaya a preparar o a traer la esposa al hijo. Cuando pienso en eso, mis hermanos, pienso en el Padre
Dios, mandando al Espíritu Santo a preparar la esposa, la iglesia, para su Hijo Cristo. Y Eliezer toma ese papel sin hacerse él grande, sin hacerse él importante, él se hace menor. Y cuando Rebeca le pregunta, ¿quién es este hombre? Este es mi siervo. A él es el que te traigo. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Él obra y nos prepara para el día que encontremos a Cristo. Y que lo encontremos como una esposa digna, como una iglesia digna para nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje lindo. Yo no sé si usted lo ve o soy solo yo, pero me gusta bastante. Muy bien. Seguimos adelante. Capítulo 25. Encontramos la muerte de Abraham aquí. Y dice el versículo 1, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Mire, viejito más tremendo este. La cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía, ¿a quién? A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, que es la misma cueva donde él enterró a Sara, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Muy bien, 170, ¿y cuántos años dije? 175 años. Dios le dijo que iba a morir en buena vejez y lo iba a bendecir en gran manera. Y hasta aquí podemos ver cómo Dios ha sido fiel. Y Abraham muere y pasa todo a su hijo Isaac. Todo lo que tenía le dejó a Isaac. Pasamos al capítulo, en el mismo capítulo, versículo 19. Ahora, estamos ya en la historia de Isaac. Y dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, así es, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que quiere decir velludo. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañal desde Esaú, y fue llamado su nombre
Jacob en hebreo, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. 30 años después. 30 años. Pero dése cuenta que dice que era también estéril. ¿Quién había sido estéril también? Sara. Sara era estéril, Rebeca era estéril. Y por 30 años, quizás Isaac orando porque Dios le diera un hijo, que Dios le diera un hijo. La promesa ya venía desde Abraham y Dios la iba a cumplir a su tiempo. Y cuando la cumple, le da 2 por 1. Gemelos, Esaú y Jacob. Y le dice Dios que 2 naciones hay en su vientre. Con razón, una ¿cómo es? Pregnancy, embarazo tan duro para Rebeca. Dice que ella no entendía y fue a consultar a Jehová, y Jehová le dijo: hay 2 naciones en tu vientre, y aún en el vientre estos 2 se estaban dando, se daban duro, Jacob y Esaú. Y Dios, ya antes que habían nacido, ya Dios sabía y había dicho que el menor iba a servir al mayor. Y dice la palabra de Dios: a Jacob he amado y a Esaú he aborrecido. Ya Dios ya conocía el corazón de estos 2 bebés. Aún antes que nacieran, estudiábamos el domingo en la clase. ¿Pueden ver cómo la Biblia se relaciona, mis hermanos? Hemos estado hablando de Romanos. En Romanos habla de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y ahora podemos ver aquí, podemos hacer referencia, ¿verdad? Cómo es que se relaciona. Y Dios le dice que hay 2 naciones entre ellas. Capítulo 16, 27, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Jacob era mama's boy. ¿Sí sabe qué quiere decir eso, verdad? Favorito de la madre, ¿verdad? Solo pasaba con la mamá, seguro, en la tienda. Mientras que Esaú pasaba más tiempo con el papá. Ahora, ¿a quién le había dicho Dios que iba a ser el que iba a reinar sobre ellos? A Rebeca. A Rebeca fue la que Dios le dijo: el menor va a servir al mayor. Y aquí podemos empezar a ver ciertas preferencias en la familia. Como Rebeca prefiere a Jacob y Esaú prefiere Rebeca prefiere a Jacob, Isaac prefiere a Esaú. Tenga eso en mente. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer, y es de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, estoy muerto del hambre, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ya hemos dicho que podemos entender cómo Dios
menospreció, no amó a Esaú, no escogió a Esaú. Pero lo que no puedo entender es cómo escogió a Jacob. Porque Jacob era un falseador. Eso era lo que su nombre significaba. Era un falseador, un mentiroso. Y desde aquí podemos ver cómo Jacob empieza a tratar de robarle la primogenitura a Esaú, la bendición que como primogénito le pertenecía a Esaú. Sin embargo, él no tenía que robar nada. Ya Dios había dicho que la bendición iba a ser suya. Pero estos jóvenes, porque eran muchachos, bueno, ya estaban grandes a este tiempo, siguen prácticamente las mismas tradiciones de la familia. Y podemos ver en el capítulo 26, ¿sabe que 13 capítulos se hacen menciones o son dedicados a Abraham? Un capítulo es dedicado a Isaac y es el capítulo 26. Y vamos a ver que no está tan lejos del padre. ¿Ha escuchado la frase de tal padre, tal hijo? O de tal palo, tal astilla. Aquí está. Versículo 2, capítulo 26. Ya vamos a terminar. No se me duerman. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra. Vamos desde el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré de tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Tal padre, tal hijo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Cuando llegó también a Egipto, con Faraón, mintió, dijo es mi hermana. Después llegó con Abimelech y volvió a mentir, le dijo es mi hermana. Y ahora Isaac hace lo mismo. Mis hermanos, nuestros hijos siguen lo que nosotros hacemos. Si sus hijos lo ven servir en la obra, trabajar en la obra de Dios, ¿qué cree usted que sus hijos van a hacer?